Y ahora sí, hoy empezamos con este tema que se llama solo fe o si necesitamos verdad, las obras para salvarnos. Entonces, me gustaría preguntarle a alguno de los hermanos, pueden abrir el micrófono y pueden opinar. ¿Alguno de ustedes en algún momento de su vida, digamos, no sé, alguno que esté casado, que tenga novia, que esté juntado, ¿verdad? Lo que sea, se hubiera casado o estaría con una persona que siempre, siempre les diga, es que yo a usted lo amo, es que yo a usted la amo, yo a usted la amo, pero que no se lo demuestra de ninguna forma? Me gustaría No, saber qué opinan. jamás. No, Exacto. eso no. Que las palabras el viento se las lleva. Así es. ¿Alguno más? ¿Qué piensan? O más bien, algunos si me quiere decir por qué necesita, ¿verdad? Esos hechos para decir, no, mira, esta persona sí me ama o sí me quiere o sí me ha demostrado que quiere estar conmigo. ¿Por qué necesita esos hechos? ¿Por qué creen que los necesitan? Yo creo que al final las palabras son un poco vacías, ¿verdad? Pero los hechos son como más contundentes, como que cuando uno ama y en cualquier ámbito del amor, digamos, a la pareja, a los hijos, a los hermanos, a los papás, uno siempre cuida ese amor y lo nutre a través de hechos y de actos. Exacto, así es. Muchas gracias, hermana, por su participación. Otra cosa, Justa, perdona, claro, claro. resguardándome en lo que dice doña Mariela, no solo con la pareja, sino que hay una frase muy linda y es que los hijos no aprenden con la cantaleta, sino con el ejemplo. Entonces, eso es más verídico que cualquier cosa. Exacto, así es. De hecho, muchas gracias por la participación. En realidad, ahora digamos, viéndolo desde ese punto, que yo creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? En su sano juicio diría, ay, yo voy a estar con esa persona porque dice que me ama, pero tal vez me golpea, tal vez no me da la atención que yo quiero, o tal vez no me ayuda en el momento que yo lo necesito, no me brinda ese apoyo cuando yo lo necesito, ¿verdad? O sea, creo que en todos, ¿verdad? Pensaríamos que una persona que actúa, ¿verdad? O que no tiene esas acciones con nosotros hasta el mínimo detalle, acordarse de uno, o tal vez un día con un chocolatito o algo así, creo que en ninguno de nosotros crecería ese interés o tal vez ese amor, ¿verdad? Por esa persona. Si una persona se comportara así con nosotros, más bien probablemente hasta tuviésemos desinterés. Entonces, tomándolo desde ese ejemplo, ¿cómo creen ustedes entonces que desde nuestra relación con Dios, si son importantes los hechos o no? Entonces ahí es cuando yo pienso, ¿verdad? Que es lo mismo. Esa relación que nosotros tenemos que ir construyendo con Dios, justamente, no solamente es, no, es que yo tengo fe, es que yo tengo fe, es que de por sí yo tengo fe, pero si mis hechos son completamente diferentes a eso, si yo no, digamos, mis hechos no demuestran ese amor que yo realmente tengo hacia Dios, ¿qué creen ustedes, hermanos? Que entonces pensaría Dios de mí. Dios diría, mira, sí, claro, Cindy me ama, aunque no me lo demuestre. Entonces, más o menos, ahí por ahí anda el tema del que vamos a ver hoy. Si solo la fe o si también ocupamos las obras para salvarnos. Permítame un segundito porque ¿verdad que me escucho con eco? Sí, 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 correcto, como que permítanme no Sí, un se se segundito. escucha. escucha. Es que creo que es mi mamá que está en el otro cuarto. Permítanme un segundito.
Creo que así ya. Ahora sí, ya no me escucho con el eco. Perdonen. Ahora sí. Entonces, la doctrina no católica enseña que solo por la fe se puede ser salvo. Pero la doctrina católica nos enseña que no solamente es por la fe, ¿verdad? Sino también por las obras. Entonces, en el Concilio de Trento se confirma en la doctrina católica, ¿verdad? No podemos salvarnos por nosotros mismos, sino solo por la gracia de Dios. Y la fuente viene del magisterio de la iglesia. Entonces, ¿qué significa? En realidad no es solamente fe y obras, en realidad a lo que nosotros nos salva es la gracia. Pero también necesitamos la fe y necesitamos las obras. Y esta doctrina de que nos salvamos solo por la fe nació de Martín Lutero. Él fue quien agregó a la Biblia, justamente en Romanos 1:17, la palabra solamente. Si buscamos Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo, agregó Lutero, solamente por la fe vivirá. Entonces, la doctrina protestante enseña que la salvación se obtiene solo por la fe. Porque se cree que es un regalo gratuito, ¿verdad? Que la gracia es un regalo gratuito. Y si bien es cierto, es así, confiar únicamente en que la obra de nuestro Señor en la cruz ya nos salva, ¿verdad? Y que nosotros no tenemos que hacer nuestros propios méritos, no significa que nosotros no tengamos que buscar la forma de esa salvación. Porque recuerden, hermanos, que Dios a nosotros no nos obliga a estar con Él, ¿verdad? A buscarlo, no nos obliga a que nosotros queramos volver a Él. O sea, es una decisión que nosotros tomamos. Entonces, puede que yo diga, mira, si yo tengo fe, pero si yo no tengo obras, entonces la gracia ya el Señor me la regaló, pero si yo no tengo obras para demostrarle al Señor ese amor, ¿verdad? Esos tesoros que nosotros podemos ir cosechando en el cielo, sería como una fe vaga, ¿verdad? Como dijo la hermana ahora al principio, las palabras se las lleva al viento, son palabras vacías. Entonces, vamos a ver. La gracia, ¿verdad? Del Señor, como les decía, es lo que nos salva a nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar esas obras para poder, para poder salvarnos. Entonces, la fe de nosotros los católicos nos enseña que ocupamos las obras según la tradición bíblica. Entonces, las obras son esa evidencia visible de esa fe interna, digamos, nosotros tenemos que vivir el Evangelio y no solo es vivirlo, digamos, que yo diga, mira, es que yo vivo el Evangelio y no lo estoy demostrando, porque recordemos que nosotros somos también así como dice también la Escritura, ¿verdad? Esa luz que ilumina el mundo. Entonces, a través de las acciones que yo realice, también, digamos, puedo atraer a más personas hacia el Señor. Entonces, por ejemplo, yo no puedo venir y decir que yo tengo fe o que yo aquí o yo por allá, ¿verdad? Si tal vez en la calle ando hablando mal de algún hermano o ando haciendo chismes o ando haciendo problemas, ¿verdad? O estoy haciendo cosas individuas, no sé, robando o algo así, porque yo diga, no, es que ya por la fe ya yo estoy bien, ya me gané el cielo, porque entonces es mentira, ¿verdad? O sea, nuevamente, el Señor no nos manda a nosotros, o sea, no nos obliga, perdón, no es que nos mande, el Señor no nos obliga a nosotros a que nosotros estemos cerca de Él. O sea, es meramente una decisión. Y las obras son el fruto de esas acciones, ¿verdad? Porque recordemos, hermanos, que la fe sin obra, ¿verdad? Prácticamente es inútil, es muerta. Entonces, esa convicción de la fe que yo tengo tiene que verse en esas obras. ¿Qué pasara si nosotros cambiáramos esa escritura? Si nos vamos a Gálatas 1:8, que dice, pero si nosotros mismos
o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que le hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Yo creo que esta escritura, si mal no me equivoco, la vimos en el tema la semana pasada con el hermano Rigoberto. Esto es importante que nosotros lo tengamos claro, esta escritura que tenemos aquí, Gálatas 1:8, pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que le hemos anunciado, sea anatema. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, porque, según nos estaba explicando, Martín Lutero agregó a Romanos 1:17 la palabra solamente. ¿Qué significa esto? Que hizo una modificación de este versículo para conveniencia de la creencia que él quería establecer en ese momento. Ahora bien, el fundamento no católico de la sola fe se basa en Romanos 3:28, que dice así: porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, tenemos adicional que ir a buscar a Romanos 10:9, que dice así: porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. O sea, estos versículos que nosotros estamos viendo aquí, Romanos 3:28 y Romanos 10:9, lo que son los versículos que usan, ¿verdad?, los hermanos protestantes como fundamento de que nosotros no necesitamos las obras para ser salvos. Entonces, ahora bien, cuando nosotros vamos a Efesios 2:8-9, que dice, pues habéis sido salvados por la gracia, que esto es muy importante, ¿verdad? Nuevamente, como les decía, la que nos salva a nosotros es la gracia, ¿verdad? Mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, este versículo de Efesios 2, del 8-9, es el que nos explica lo que les estaba diciendo en un principio, que no es la fe ni la gracia, ni las obras, sino la gracia la que nos salva, mediante la fe y mediante las obras. Entonces, permítame un segundito, ahora sí, es que estaba ahí, viéndose ahí. Ahora, simplemente necesitamos, ¿qué necesitamos nosotros para ser salvos? O sea, si solo necesitamos creer, o qué acciones necesitamos para poder ser salvos adicional de la fe. Recordemos que nosotros tenemos los sacramentos. Y los sacramentos, hermanos, digamos, si ya la gracia es un regalo, ¿verdad?, que el Señor nos dio, los sacramentos también son un regalo que nosotros tenemos, que como católicos disfrutamos. Y digamos, yo se los digo desde mi testimonio, ¿verdad?, de mi experiencia de vida, que de verdad, digan, la Eucaristía, tener la Eucaristía, tener el sacramento de la reconciliación, o sea, eso es un regalo. Y muchas veces no lo aprovechamos, muchas veces no aprovechamos este regalo que tenemos, esta oportunidad, ¿verdad?, de poder siempre acercarnos al Señor, de siempre buscarlo, ya sea porque nos da vergüenza, ya sea porque no nos sentimos dignos. Y vean, hermanos, de verdad que es tanto el amor del Señor y tanto su misericordia, que no solamente, digamos, ya nos regaló su gracia, sino que también nos tenemos esta oportunidad también de tener el sacramento del bautismo, la confirmación, la reconciliación, la unción de los enfermos, el matrimonio y las órdenes sacerdotales. Entonces, con el tema de los sacramentos no vamos a profundizar, porque más adelante hay temas que tocan el tema de los sacramentos, pero sí entender a nivel de ese tema, que para ser salvos necesitamos también los sacramentos, ¿verdad? Necesitamos, digamos, que cada vez que yo sienta que necesite, ¿verdad?, ir a confesarme, que lo haga, ¿verdad? Que cada vez que usted dice, mira, yo actué mal, me siento arrepentido, o sea, que ojalá uno pueda aprovechar de esos sacramentos
para buscar esa salvación. Y nuevamente, el Señor nos obliga a buscarlo, es un deseo, es una decisión de nosotros y ojalá que todos, ¿verdad? Podamos hacerlo. Vamos a buscar Tito 3:5. No sé si alguno tiene la Biblia cerca, pero si nos quiere acompañar con Tito 3:5. Cindy, Sí, señor. si me permites una cosita nada más mientras Claro, buscan Tito. claro. Es que quería saber si, porque no me acuerdo de la presentación, pero quería ver si lo venía, pero si puedes pasar atrás en la cita de 10:9, de Romanos 10:9, y la otra primero, esta. Hermanos, metiendo un poquito la cuchara ahí, si me permite, Cindy, nada más. Eso es muy importante. Cuando nosotros leemos la escritura, y esto es algo que yo sé que ustedes vieron en el tema de Antigua y Nueva Alianza. Y ese tema, aunque ustedes no lo crean, que ustedes vieron, creo que era el segundo tema, es un tema fundamental para poder comprender la escritura, porque hay muchas denominaciones cristianas y algunas sectas que no podemos llamar cristianas también. Por ejemplo, Testigos de Jehová, aunque se llaman cristianos, ellos no son cristianos. Por ejemplo, eso es un tema que por cierto, se ve en Apologética 2 para que sigan ustedes conociendo más. Pero tienen una mala interpretación de la escritura y llama la atención porque en algunas ocasiones la leen textual y la entienden textual, pero muchas veces no. Entonces, esta es una cita, Romanos 3:28, donde la leen textual y dicen, ve, ahí dice que es justificado por la fe sin las obras. Ustedes los católicos creen que por las obras se van a salvar. Primero, eso es mentira. Ningún católico, por lo menos la doctrina católica, no dice que por las obras nos salvamos. ¿Verdad? Eso es una conjetura que ellos realizan y es una falacia, una falacia de argumentación que utilizan para confundir, porque no es cierto, nosotros decimos que por las obras nos salvamos. Ahora, este texto sí lo leen textual, pero si nosotros vamos a Mateo 26:26, a Lucas 22:19 o a Marcos 14:22, donde el Señor dice, esto es mi cuerpo, cuando levanta el pan. Pero ese no es textual. Ahí está hablando en sentido figurado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que leemos a conveniencia cuándo es textual y cuándo no? Primer error. Segundo error dentro de esta cita bíblica. Hay que entender el contexto dentro del cual Pablo le escribe a los romanos. Y hay que entender acá que cuando Pablo le habla en la carta a los romanos y dice sin las obras de la ley, se está refiriendo a las leyes judaicas. No sé si ustedes sabían, pero los judíos tenían más o menos 613 leyes, ¿verdad? Y entonces, y por esas leyes cumplíamos, ¿verdad? Cumplíamos con estas leyes y cumplíamos y nos íbamos al cielo, ¿verdad? Entonces, Pablo aquí se está refiriendo a la hora de las obras de la ley, por eso hay que leer todo, sin las obras, ¿ves? Sin las obras, no, hermano, leamos todo, sin las obras de la ley. Se está refiriendo a Antiguo Testamento, se está refiriendo a los judíos, ¿verdad? Y decir, por eso dice esto de que es justificado por la fe sin las obras de la ley, número 1. Ahora, si querés, Cindy, pasemos a la Romanos 10:9. Ese también, si confiesas por tu boca que Jesús es el Señor y crees que en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Y entonces dicen, ven, yo lo confieso con mi boca, yo lo recibo en mi corazón, acepta al Señor, ¿verdad? Como dicen nuestros hermanos no católicos, acepta al Señor para que sea salvo, acepta al Señor, ¿verdad? Y será salvo, vea, Romanos 10:9 lo dice, ok, vamos a ver. Si bien es cierto que Romanos 10:9 lo dice, y para que yo acepte al Señor tengo que creer. Entonces, en otras palabras, yo creo en el Señor, ¿verdad? Y listo, ya voy a ser salvo. Qué bueno sería si fuera así de fácil, hermanos. Pero no. San Pablo también dice, el que persevera hasta el final, ese se salvará. El que persevera hasta el final. Y también cuando nos vamos a Santiago 2:19 dice que ¿crees en el Señor Jesús? Dice Santiago, ¿crees en el Señor Jesús? Sí. Un aplauso. Los demonios también creen y tiemblan, ¿no? Entonces, un momento, o sea,
nosotros tenemos que leer la escritura. La Biblia tiene 73 libros, ¿no? No podemos sacar de contexto una cita para utilizarla de pretexto. No sirve, así no es, ¿verdad? Entonces tenemos que entender y engranar la escritura de tal manera que podamos comprender cada cita a qué se refiere, ¿verdad? Y por qué se dice, en qué contexto se dice, a quién va dirigido, ¿verdad? Por ejemplo, les digo que, por ejemplo, Mateo, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, era dirigido a los judíos que se convertían al cristianismo y está escrito, para decirlo de alguna manera, de forma tal que ese judío que se convierte al cristianismo vaya entendiendo la fe, ¿verdad? Mateo le escribe a los judaizantes que se convertían al cristianismo. Entonces, hay que entender el contexto, a quién está escribiendo el geógrafo, ¿no? La persona que escribió, a quién ha dirigido las cartas de San Pablo, qué quería decir San Pablo, a qué se refiere con obras de la ley, a qué se refiere con esto que está diciendo acá, en qué contexto se dijo y por qué lo dijo. Todas estas cosas hay que comprenderlas para poder entenderlo, porque si no, entonces ahí es donde se dan las malas interpretaciones, ¿verdad? Que nos pueden confundir y que de hecho, desgraciadamente, a muchos hermanitos nuestros los han confundido, ¿no? E incluso diciendo cosas que no son ciertas, ¿verdad? Como les decía, de que los católicos, ustedes creen que con las obras se salva, ustedes pueden comprar la salvación, jamás. La Iglesia Católica nunca ha dicho eso y en Concilio de Trento quedó clarísimo, ¿verdad? Entonces, un poco era como para poner en contexto estas citas y poder comprender más o menos de que no, en el caso de Romano 9, no podemos leer una cita y quedarnos con esa cita como decir esto es y ya, sino que hay que entenderla en el contexto. Por eso les digo otras citas, ¿no? Y en el contexto de la cita anterior, de las obras de la ley, bueno, en el contexto histórico, ¿y a quién está hablándole San Pablo? ¿Y a qué se refiere con obras de la ley? Entonces, todo eso es importante para que nosotros podamos comprenderlo, ¿verdad? Por eso la misma Biblia dice que en la carta de Pedro, de que tengamos cuidado, porque los indoctos y los incultos eh, traducen la fe o interpretan la fe de tal manera para su propia perdición, ¿verdad? Hay gente que interpreta la fe para su propia perdición y muchos se van enredando ahí, ¿verdad? Entonces, la misma carta de Pedro lo dice y nos anuncia, ahí tengan cuidado, porque hay gente que interpreta la Biblia mal, ¿verdad? Entonces, nada, nosotros tenemos la gran bendición de estar dentro de un magisterio de la iglesia que tiene la misión de custodiar la verdad, no de cambiarla, sino custodiarla y enseñarla tal cual y enseñarla dentro de esta gran tradición apostólica que nos cobija, ¿verdad? Creo que Cristian tiene la mano levantada, nada más quería aclarar en eso. Cindy, muchas gracias. Gracias a usted, Irwin. Adelante, don Cristian. Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor, lo escuchamos fuerte y Es claro. que voy de camino, entonces, sí, gracias. No, quería complementar un poquito lo que decía el hermano Irving con el tema, Irving, que sí, efectivamente, esas obras de la ley eran las obras de aquel momento, no las obras que hoy nosotros realizamos como ser personas misericordiosas, la oración, etcétera. Digamos, por ejemplo, todos temas de la obra de la ley de aquel momento. Por ejemplo, que cuando refutan a Jesús, ¿cómo es posible que tus discípulos se sienten en la mesa y que no se laven las manos? Una cosa así, que eso era un tema fatal para el tema del judío. O el tema, por ejemplo, de la circuncisión. Entonces, a eso se refería San Pablo en aquel momento en las obras de la ley, pero de aquel momento. Entonces ahora, cuando Irving dijo acerca de que sí, hay que estar en el contexto judío en aquel momento. Y después la otra cita, que bien lo decía el hermano también, acerca de que si confesaras con tu boca y todo eso, pues obviamente confiesas con tu boca porque en aquel momento, aquel tiempo, bueno, hoy no estamos muy lejos, había demasiado politeísmo, ¿verdad? O sea, la gente creía en cualquier cantidad de dioses, a diferencia de cuando empiezan los apóstoles a evangelizar, tanto a los gentiles, tanto a los romanos, tanto a los diferentes pueblos, entonces ya la gente empieza a profesar a Jesús como su Señor
pero sabiendo de que mucha gente adora a otros dioses. Entonces, un poquito ahí también para que lo que Irving dijo ahí puede estar, tal vez un poquito ahí ilustrarlo más. Gracias. Gracias a usted, don Cristian. Y muchísimas gracias, Irving, también. Bueno, hermanos, entonces, tal cual, ¿verdad? Como estaba diciendo Irving y don Cristian, en efecto, en estas dos citas, hay que no solo, hay que no solo leerlas, ¿verdad? Sino profundizar un poquito, ¿verdad? De a quién se estaban dirigiendo en el momento de que fueron escritas, ¿verdad? Nuevamente, para retomar la presentación, les comentaba que, que nosotros como católicos tenemos también los sacramentos y vamos a dirigirnos a Tito 3:5, que dice así, de hecho lo busqué en la Reina Valera, dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, no sé si algún hermano tiene pues, la Biblia a mano también que quiera buscar Juan 6:5. Juan 6:54, perdón, les dije 5. Juan 6:54. Yo lo tengo, porque no ¿Nos tengo quiere el ayudar con la terminado. lectura? Gracias. Sí. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchísimas gracias, hermana. Y justamente era lo que estaba comentando Irving hace unos minutitos, ¿verdad? Hay cosas que se leen, ¿verdad? Y tal vez los hermanos protestantes dicen, no, es que esto sí es literal, pero esto no, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que tener también ese cuidado, ¿verdad? De que en sí todos los versículos que nosotros vayamos a estudiar dentro de la Biblia, no siempre no siempre vamos a decir, mira, es que esto es así o esto es allá, sino vamos a ver el contexto de lo que estamos leyendo. Y vean justamente lo que nos está diciendo Irving ahora, ¿verdad? Que come mi carne, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y probablemente los hermanos protestantes dicen, bueno, pero ¿y cómo que comer la sangre y beber la sangre, verdad? Y lastimosamente, ellos no tienen esa dicha que nosotros como católicos sí tenemos, que es el poder tener el cuerpo de Cristo y poder comer el cuerpo de Cristo. Vamos a ir a Primera de Corintios 7, del 12 al 14. No sé si algún hermano lo tiene, que lo quiera leer. Me voy a leerlo yo. Dice así. Pues Ya, dígame, hermana. sí, gracias. Gracias. A los demás les digo yo, no el Señor. Si un hermano tiene una mujer no cristiana y ella consiente en vivir con él, no debe divorciarse de ella. Si una mujer tiene un marido no cristiano y éste consiente en vivir con ella, no debe divorciarse de él, pues el marido no cristiano queda consagrado por la mujer y la mujer no cristiana queda consagrada por el marido. De lo contrario, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora están consagrados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchísimas gracias, hermana. Entonces, hermanos, si ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Y ahora, al final de la noche, les comparto la presentación para que también puedan estudiar las escrituras que acabamos de leer. Nosotros tenemos muchos elementos que nos ayudan a poder tener esa salvación. Entonces, vamos a seguir con la escritura. Vamos a buscar Filipenses 1:19. Filipenses
1:19, que dice así. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad? Expresa esa confianza ante las dificultades probablemente que en ese momento, ¿verdad? Él estaba viviendo y que al final él dice, esto va a resultar en mi liberación, o sea, en su salvación. Entonces, si nosotros lo vemos, ¿verdad? en qué cosas nos van a servir a nosotros para nuestra salvación, perdón, gracias a qué, a nuestras oraciones, gracias a que nosotros, digamos, tenemos todos estos elementos como los sacramentos, ¿verdad? Y la ayuda que tenemos adicional del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo. Vamos a ir ahora a Filipenses 2:12. No sé si alguno lo tiene por ahí, que lo quiera leer. Yo lo tengo. Gracias, adelante. No sé si alguien más lo tiene, pero no. Bueno. Por tanto, queridísimos míos, así como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino también mucho más ahora en mi ausencia, trabajad por vuestra salvación con temor y temblor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, vean lo que dice Filipenses 2:12. Dice, trabajad con temor y temblor por vuestra salvación. O sea, aquí nos está confirmando la escritura que si nosotros somos obedientes, si nosotros cultivamos, ¿verdad? Constantemente esas obras, esas acciones, si estamos en oración, ¿verdad? Si hacemos todas estas cosas que tenemos, todos estos medios que tenemos para poder salvarnos, vamos a encontrar nuestra salvación. O sea, nos está confirmando que en efecto también no solamente la fe, sino que ocupamos las obras en las cuales tenemos que trabajar para poder encontrar esa salvación. Entonces, ¿qué significa? Que nuestra salvación tiene que ser por méritos. Tenemos que trabajar en desarrollarla, en madurar, ¿verdad? Para poder buscar esa salvación que ya la tenemos, ¿verdad? Ya por la gracia, nosotros podemos ser salvos, pero en nosotros está a trabajar para poder alcanzarla. Entonces, ¿qué significa obras de la ley, verdad? Que era lo que nos estaba explicando ahora Irwin, que se nos adelantó un poquito con respecto al versículo que estábamos viendo ahorita de Romanos 3:28. ¿Qué significa obras de la ley? Vamos a ver. Entender el contexto. Dice bueno, que las obras de la ley, ¿verdad? Justamente como explicó Irwin y como explicó el hermano Christian, se refería en ese momento al pueblo judío, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿verdad? Entenderlo desde el contexto judaico, que sí necesitamos, ¿verdad? Las obras, no solo la ley, para poder ser salvos. Entonces, ¿cuáles son las virtudes teológicas? Tenemos el amor, tenemos la fe y tenemos la esperanza. Vamos ahora a buscar 2 Corintios. Esto es, perdón, hermanos, antes de continuar, esto de las virtudes teológicas del amor, la fe y la esperanza, son virtudes teologales, ¿verdad? Que fueron infundidas por Dios en la inteligencia y en la voluntad humana. Entonces, son acciones del creyente hacia Dios mismo, amor, fe y esperanza, para digamos, dar un poquito de contexto de lo que son las virtudes teologales. Ahora, dicho eso, vamos ahora sí buscar 2 Corintios 5:10. Alguno no sé si lo tiene, que lo quiera leer.
Si no lo leo yo, no hay problema. Que dice así. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, vean lo que dice esta escritura, hermanos. Dice que cada uno de nosotros, ¿verdad? Va a tener que, ya no dije nada. Vamos a tener que estar, ¿verdad? Ante ese tribunal y que cada uno va a tener que responder por esas cosas que hizo, ¿verdad? Haya sido bueno o haya sido malo. Entonces, todos vamos a en algún momento estar en ese tribunal de Cristo y va a ser evaluada todas las acciones que hayamos realizado durante nuestra vida física. Y de eso va a depender, ¿verdad? La recompensa que nosotros vayamos a recibir, ya sean por las cosas buenas, ya sea por las cosas malas. Entonces, sí es importante lo que nosotros hacemos hoy en día, ¿verdad? Sí es importante del trabajo que nosotros hacemos, digamos, en nuestras obras para poder ser salvos. Entonces, si bien es cierto, nosotros necesitamos tener esa confianza, esa fe en el Señor, no significa que no tengamos que tener obediencia. Vamos a ver. Entonces, la salvación, para poder alcanzar la salvación, ¿verdad? No podemos descuidarnos nunca. Tenemos que tener esa convicción, tenemos que tener perseverancia, tenemos que tener amor para poder alcanzar la santidad, ¿verdad? Sí, digamos, muchas veces podríamos creer, ¿verdad? Que tal vez la santidad es no cometer pecado, ¿verdad? Dices, ay, sí, es muy santo porque es muy bueno. No, hermanos, vean, recuerden que los santos fueron santos porque siempre estuvieron en constante búsqueda de nuestro Señor, porque siempre estuvieron en oración, porque hacían buenas obras. En realidad, o sea, todos podemos llegar a alcanzar esa santidad. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que habíamos tocado en algún tema, ¿verdad? Del tema de las imágenes con respecto a que muchas veces alguno de nosotros puede tener no sé, alguna afinidad con algún santo porque ese santo nos puede recordar a nosotros que nosotros también podemos alcanzar esa santidad. Entonces, no tenemos que descuidar nunca esa perseverancia y ese amor para poder trabajar y poder tratar de alcanzar esa santidad. Entonces, recordemos lo dicho por el Señor. Dice Mateo 25 y Santiago. El mensaje evangélico completo dice, somos salvos por gracia, mediante la fe, obrando en el amor. Entonces, recuerden que uno de los mandamientos que el Señor nos dejó, ¿verdad? Era no solamente nos dijo, ¿verdad? Que teníamos que amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, sino que también teníamos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si yo tengo amor hacia mi prójimo, yo no voy a andar hablando mal del prójimo, yo no le voy a desear un mal, yo no le voy a hacer daño, ¿verdad? Más bien al contrario, nosotros vamos a buscar hacer buenas obras para esa persona. Y de hecho, hermanos, pienso que una de las formas en las que nosotros podemos vivir el Evangelio justamente es a través de nuestras acciones. Yo hace unas semanas atrás le comentaba yo, hablaba con una persona, ¿verdad? Y le comentaba que dentro del ministerio hay una persona que yo admiro mucho, ¿verdad? Y le tengo mucho cariño porque yo le decía, es que, o sea, a mí me parece tan increíble, ¿verdad? El gran corazón que tiene esta hermana porque ella, digamos, siempre es orando por los demás, pidiendo por los demás y demás. O sea, quien en su mente, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Le decía yo, porque yo le decía, es que me parece a veces tan increíble, ¿verdad? De ese amor que yo veo que ella refleja para las demás personas, que yo quisiera algún día poder alcanzar también eso, ¿verdad? Y yo siempre vacilo y molesto, digo, es que qué difícil que es amar al prójimo, porque el prójimo no se deja, es que el prójimo no se deja. Y no es que sea imposible, es que en realidad, si nosotros buscamos en la oración y en la obediencia, el poder hacerlo, estoy segura que en algún momento lo podemos alcanzar. Entonces,
La catequesis de la iglesia, en el numeral 170 dice, no creemos en las obras, sino en las realidades que éstas expresan, y que la fe nos permite tocar el acto de fe. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Santo Tomás de Aquino. Y esta parte, digamos, me parece bastante bonita, bastante entendible, ¿verdad? Que la fe en realidad no solamente es decir que yo tengo fe, sino que sea palpable, ¿verdad? Era lo que estábamos hablando al principio. Puede que tal vez mi pareja venga y diga, es que yo a usted la amo, pero para mí no es palpable porque yo no veo hechos. Y estoy segura que también así es para el Señor. Tal vez yo puedo decir que yo amo al Señor, que yo amo al Señor, pero si yo no le demuestro con hechos lo que yo lo amo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo para el Señor va a ser palpable ese amor que yo siento por Él? Sea, como el Señor, o sea, y si bien es cierto, Dios no necesita, ¿verdad? Es eso, o sea, nosotros sí lo necesitamos a Él, nosotros sí necesitamos de la salvación, nosotros sí necesitamos de Él, sí necesitamos de su amor, lo necesitamos en todo, lo necesitamos para todo. Entonces, hagamos que sea palpable también para el Señor, el que nosotros podamos demostrarle con obras lo mucho que lo amamos. Dice que los que nunca han escuchado el Evangelio se salvan. Eso es una pregunta que yo creo que tal vez en algún momento todos nos hemos hecho, ¿verdad? Tal vez decimos, mira, una persona que nunca escuchó el Evangelio, tal vez un niño que murió muy pequeñito, ¿verdad? Se salvará. Entonces, Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por la naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Yo no sé si alguno quiere buscar la escritura, si no yo la busco aquí un momentito. Permítame un momentito nada más. Romanos 2, del 14 al 16. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, en la Reina Valera, lo estoy buscando nuevamente y dice así, de hecho lo tenemos aquí en la presentación, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razones en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, esta escritura, hermanos, de Romanos 2, 14, 16, aborda, ¿verdad? Esa responsabilidad moral de todas las personas ante Dios, ¿verdad? Incluso aquellas personas que no conocieron la ley. Entonces, vamos a ver la pregunta por lógica. Entonces, si yo hago malas obras, ¿las malas obras me salvan? Definitivamente no, ¿verdad? Ninguna mala obra me va a llevar a la salvación. Entonces, si las malas obras me cuentan para no salvarme, las buenas obras sí me cuentan para ser salvo. Que eso, digamos, es algo, como dice aquí en la presentación, es meramente de lógica. Padres de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué pensaban los padres de la iglesia con respecto a la salvación solo por fe? Vamos a las pruebas históricas. Dice, la Didache 16 del 1 al 2. Vigilad sobre vuestra vida. No se apaguen, vuestras linternas, ni se desciñan vuestros lomos, sino estad preparados, porque no sabéis la hora en la que va a venir el Señor. Reuníos con frecuencia, inquiriendo lo que conviene a vuestras almas, porque de nada os servirá todo el tiempo de vuestra fe, si no sois perfectos en el último momento. Esta fuente, aquí la pueden ver, ¿verdad? Es de la Didache.
Y vamos a ver lo que nos enseña Clemente Romano en la carta a los Corintios. Cindy, Sí, señor. nada más para, no sé si todo el mundo o si ya han hablado de la Didache en otros momentos, ¿verdad? La Didache es un documento muy primitivo cristiano, más o menos de finales del siglo I. La Didache o la enseñanza de los apóstoles es un documento primitivo de más o menos siglo I, que reunía todas las instrucciones de orden doctrinal, moral, de los cristianos. Podríamos decir que es como un primer catecismo que existió, ¿verdad? Y contaba una serie de instrucciones de orden moral doctrinal para los cristianos desde esa época. Entonces es uno de los documentos más antiguos que hay, como les digo, más o menos del siglo I. Nada más para aclararlo. Gracias. Muchas gracias a usted, Irving. Entonces, hermanos, les decía, Clemente Romano, carta a los Corintios, dice, dichosos de nosotros, carísimos, si hubiéramos cumplido los mandamientos de Dios en la concordia de la caridad, a fin de que por la caridad se nos perdonen nuestros pecados. Y la fuente, carta a los Corintios 55, en el siglo 97 en el año 97 después de Cristo, perdón. Igual, son textos, ¿verdad? Como decía Irving, que son bastante antiguos. Entonces, hermanos, los padres de la iglesia enseñaban, ¿verdad? Lo mismo que tenemos ahorita. O sea, eso, como dijo Irving ahora, la iglesia custodia la verdad, ¿verdad? No la cambia. Y eso ha sido una verdad de todos los tiempos, que nosotros sí necesitamos de las obras para también poder ser salvos. Ignacio de Antioquía, a los Efesios, nada de todo eso que se os oculta a vosotros, como tengáis en grado acabado para con Jesucristo aquella fe y caridad que son principio y término de la vida. El principio, quiero decir la fe, el término, la caridad, las dos, trabajadas en unidad, son Dios, y todo lo demás que atañe a la perfección y santidad se sigue de ellas. Nadie que proclame la fe peca, ni nadie que posee la caridad aborrece. El árbol se manifiesta por sus frutos. Del mismo modo, los que profesan ser de Cristo por sus obras se pondrán en manifiesto. Igual la fuente, la carta a los Efesios 14, del 1 al 2, en el año 107 después de Cristo. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Los padres de la iglesia lo que nos enseñan es que la fe nos ayuda a merecer esa salvación, o sea, esas obras, ¿verdad? Si bien es cierto, o sea, no solo por obras nos vamos a salvar, porque no es el único requisito, las obras sí son esa evidencia externa y es el resultado natural de una fe genuina. En conclusión, todos o sea, somos salvos por la gracia de Dios, que era lo que estábamos viendo ahora, ¿verdad? Y nuevamente repetimos, la gracia es la que nos salva. ¿Mediante qué? Mediante la fe, obrando en el amor. Entonces, solo fe no es bíblico, ya lo acabamos de ver, ¿verdad? Las escrituras nos enseñan que no solamente por fe nos salvamos, es tradición de hombres, y es una herejía muy peligrosa el decir que solamente por fe me salvo. Nuevamente lo que les acabo de decir, ¿verdad? Las obras van a ser esa evidencia y es el resultado natural de la fe que nosotros tengamos. La salvación, la gracia de la salvación, ¿verdad? Ya es un don gratuito de Dios. Pero las obras que nosotros hagamos son las que van a demostrar que nuestra fe está viva y van a demostrar esa fe que nosotros tenemos hacia el Señor. Hermanos, no sé si alguno tiene algún comentario, alguna duda, algo que quieran agregar. Tiene la mano levantada Adriana Zapata, me parece. Doña Adriana, adelante. Bueno, hay una frase que no me gusta utilizar jugando abogado del diablo, pero en este caso viene a colación. ¿Cómo
¿Cómo no caer en un Santo Tomás entonces? Porque recordemos que Santo Tomás, hasta que no metió el dedito en la llaga, no creyó. Entonces, ¿cómo no caer nosotros en un Santo Tomás cuando, cuando solamente nos dicen que por fe debemos creer? Segundo, ¿por qué decimos que Santo Tomás, sabiendo que no obró bien porque fue santo? Y por último, si alguien sabe en la Biblia en qué libro se dice que por sus obras los conoceréis. Muchas gracias. Permítame porque la de por sus obras los conoceréis es Mateo 7. Permítame para buscarlo porque no recuerdo cuál es el versículo, pero sí sé que es Mateo 7. Por sus frutos los conoceréis. Sí, exacto. Mateo 7:15, creo, por ahí. Voy a ver. Sí, 15:16, ya lo encontré. Sí. Que dice, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, es Mateo 7, 15, 16, hermana. Después me hizo la otra pregunta era que ¿por qué Santo Tomás? Sí, exacto. Si no, él no obró bien, él dudó. Irving, yo no sé si usted me puede ayudar con la respuesta. Bueno, vamos a ver. Más bien, Adriana y hermanos, les hago una pregunta. De todos los apóstoles que estuvieron con el Señor, todos, cuando el Señor lo iba a crucificar, ¿verdad? Cuando estaba en la cruz y antes de la cruz, en este caminar con los apóstoles, dígame, ¿quién de todos no se equivocó o cuál de todos no erró? Dígame uno que no erró. No, pues todos se equivocaron. El uno lo negó, el otro salió corriendo, el otro lo vendió, etcétera, etcétera. Mariela Villalobos. Bueno, perdón, me imagino que las manos levantadas es para otro tema. Entonces, voy a terminar No, esto. yo iba a decir lo mismo. Ah, Iba a decir lo buenísimo. mismo, que todos Buenísimo. lo... Pero la voy a Buenísimo. dejar levantada porque tengo otro comentario cuando se termine. Listo. Sí, va don Jorge Luis, perdón, don Jorge Luis, ya debe estar cansado con la mano levantada, pero ya le damos la palabra. Adriana, todos se equivocaron, ¿verdad? A Santo Tomás en su momento no creyó, sí, se equivocó. Pedro lo negó 3 veces, sí, se equivocó. El apóstol, el amado, el discípulo amado Juan, pecó también porque quería estar, cuando el Señor estuviera en el cielo, quería estar sentado a su derecha o a su izquierda, ¿verdad? Él quería estar de primero, ¿verdad? Pecó ahí también. Al final, todos pecamos. Ahí es donde está la grandiosa misericordia de Dios. Y al final entendemos, y a mí me gusta ver la diferencia en que tenemos, por ejemplo, entre Pedro y Judas, ¿verdad? Judas fue tan soberbio, porque es soberbia, el no reconocer que tienes un Dios que te ama y te perdona, ¿verdad? Y él, digamos que en cierta manera devolvió las 30 monedas, ¿verdad? Y se fue a colgar. No soportó ver su propia porquería, ¿verdad? Y no entendió que tiene un Dios o tiene un Dios que lo ama y lo perdona. El Pedro lo negó cobardemente, lo dejó solo que sufriera en la cruz y lo negó cobardemente, pero él reconoció su perdón, él reconoció su error, ¿verdad? Entonces al final todos hemos pecado, pero de alguna manera lo que nosotros siempre hemos entendido de los santos es cómo ellos llegan a tener ese conocimiento pleno de la misericordia de Dios. Si todos nosotros aquí entendiéramos pero en realidad, la grandeza, la extraordinaria grandeza de la misericordia de Dios, simple y sencillamente, pues sí, podríamos equivocarnos,
Pero cuando te confrontas, cuando te muestra Dios ese extraordinario amor que te tiene, simplemente cada vez vas a pecar menos. No vas a poder pecar porque te has confrontado, te has visto con el amor. Hay algo muy bonito que dice que todos nosotros, hermanos, ustedes y yo, hemos sido creados. Dice Primera de Juan, vamos a ver, vamos por partes. ¿Qué dice Primera de Juan 4:8? Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Dios es amor, es amor. O sea, si usted dice amor y Dios es lo mismo, porque Dios es amor, el amor puro, el amor profundo, el amor extraordinario, el amor es que escapa de nuestro entendimiento. Nosotros fuimos creados en el amor. O sea, ustedes y yo fuimos creados para amar, pero no para amar a cualquier cosa, sino para amar al amor. Fuimos creados para amar al amor, para amar a Dios. Entonces, hay tanta gente perdida, hermanos, porque andan buscando cómo llenar eso. Como ustedes y yo fuimos creados para amar, si nosotros no vamos a la fuente del amor, no vamos a estar saciados. Nunca, ¿verdad? Como pasaba con la samaritana. El Señor le decía, si bebes de esto, de este vaso, si bebes de aquí, nunca vas a tener sed, ¿no? Eso es lo que dice el Señor. Si vas a las fuentes del amor, vas a estar saciados de amor. Pero muchos hermanos no van a la fuente. Entonces llenan su amor con dinero, llenan su amor con poder, llenan su amor con vanidad, llenan su amor paradójicamente con odio, ¿no? Y nunca llegan a ser verdaderamente felices. Y llegan y van por su vida tropezándose porque no llegan a ser felices. Cuando tú te encuentras con Dios, y eso es lo extraordinario, y bebes de la fuente del amor, ahí vas a estar pleno. Y ahí es donde entiendes. Y eso lo entendieron los santos, mi hermana Adriana. Eso lo entendieron los santos. Entendieron que sí, somos pecadores, sí, fallamos, sí, pero yo me voy a la fuente del amor. Y ahí voy a estar tan saciado del amor que cada vez voy a pecar menos. Ahí voy a estar tan saciado y pleno que no va a haber va a haber menos campo para amar, para pecar, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que nosotros comprender mucho, porque hablando ya de este tema, la enseñanza de que, bueno, la salvación es un don gratuito de la gracia de Dios. Gracia significa regalo. La salvación es un regalo de Dios porque nadie en este mundo merece salvarse, nadie. Pero Dios, Jesucristo, murió por nosotros y nos regala la salvación, ¿verdad? Esta salvación es recibida por fe. O sea, ¿tú lo crees o no lo crees? ¿Tú crees que Jesucristo murió por ti y abrió las puertas del cielo para que en algún momento estés ahí disfrutando en el cielo con el Señor? ¿Verdad? Como lo dice en la parábola de los talentos de Mateo 25, ¿no? Bien hecho, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Ven y disfruta, ¿no? Entonces, al final, nosotros estamos recibiendo esa fe, creemos en esa gracia, en ese regalo que nos ha dado, la aceptamos. Pero esta fe debe ser viva, tiene que manifestarse en obras de amor, en un amor activo. ¿Para qué? Para perfeccionarse. No vamos a perfeccionar la fe sin el amor. Por eso 1 Corintios 13:13 dice, tenemos la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Y Jesucristo lo resume en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13, dice, nadie tiene mayor amor que ¿quién? Que el que da la vida por sus amigos. Y en Juan 13:34, que a veces leemos la Biblia muy sutilmente, en Juan 13:34 dice, amaos los unos a los otros, pero el Señor dice, agrega algo muy importante, como yo os he amado, como yo os he amado. Entonces, si unimos Juan 13:34 con Juan 15:13, hermanos, tenemos una gran responsabilidad, porque el Señor nos dice, amen como yo los amé. Y en Juan 15:13 dice, ámense, nadie tiene mayor amor que el que da la vida. Es decir, el Señor está diciendo a usted y a mí, hey, tienen que dar la vida por el otro. Y dar la vida por el otro no es que vamos a ir a clavarnos en una cruz para que se salven. No, dar la vida es eso, dar la vida es el servir al otro,
El morir para servir al otro. El dar la vida es el perdonar al otro, que a veces es lo más difícil. El perdonar al otro. El dar la vida es el servicio, el dar la vida es el amor. Eso es dar la vida. Y debemos, como Santa Teresa, ¿verdad? Es estar dando, estar en esta vida dando la vida, sirviendo. Pero usted podrá decir, hermano, pues que yo no soy sacerdote, yo no soy monja, yo estoy en mi trabajo. Pues en el trabajo usted puede dar la vida por su compañero, ¿verdad? Usted tiene que dar la vida dando un trabajo para Dios, como dice el santo del Opus Dei, ya se me olvidó el nombre. Unos santos favoritos de mi esposa, ¿verdad? Dar la vida, usted tiene que dar la vida, todo hacerlo para Dios, dar la vida es eso, y darlo para Dios. Usted tiene que dar la vida, morir a tus pecados, a tus vanidades. ¿Ah? Están hablando ahí en el grupo de compañeros, están hablando mal de alguien. Yo ahí no voy. Yo no voy ahí, porque ahí están matando al hermano, no están dando la vida por el hermano. ¿Me explico? Entonces, un poco, y ese amor, ese dar la vida, es una acción, es moverse, es dar, es moverse. Por eso es que las obras perfeccionan la fe, ¿verdad? Y es importante entender esto. No basta, por eso Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y ya no hablo más. Le voy el paso ahí. No se preocupe. Don Jorge Gracias, tenía la don mano. Irving. Perdón, Don yo Irving, quería, perdón. Disculpe, estoy pasando por una situación complicada y desde hace varios años y me hizo llorar, don Irving, con todo eso que me dijo. Yo le pagué, muchas gracias. Adriana, que Dios la bendiga. Y nada más, ya me va a hacer llorar usted a mí, carajo. Lo importante es eso, es mostrar que tienes un padre que te ama tanto, que si tú bebes de esa fuente del amor, ahí es donde se cumple la palabra de Dios en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cómo te fortalece Cristo? En el amor. Así te fortalece, no en el odio, no en el rencor, no en la apatía, no. Jesucristo te fortalece en el amor. Y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Podríamos cambiar la cita si Dios me lo permite y que no se enoje conmigo. Todo lo puedes en el amor de Cristo que te fortalece. ¿Verdad? Don Jorge, perdón, que tiene la mano levantada hace rato, ya la tenemos cansado. Gracias, Buenas Irving. noches Buenas a noches, don todos y a Jorge. todas. Bueno, yo voy a intentar hacer un resumen del montón de ideas que tengo, porque en realidad sí son muchas cosas. En cada una de estas clases surgen montones de cosas que no saco a colación aquí porque no hay tiempo ni espacio, pero voy a intentar hablar sobre algunos de esos temas del día de hoy. Bueno, así nada más muy en general, yo soy católico de nacimiento, bautizado, hice el catecismo desde primero de la escuela hasta octavo del colegio, que para mí eso era así, yo creía que era así, en realidad no es así en todo lado. Yo soy de San Vito y allá el catecismo así, o sea, fui muchos años a la iglesia, eh, hice mi confirma y cuando Dios tuvo la gracia de tocarme el corazón, que yo tenía 18 años en ese momento, fue dentro de la iglesia católica, es la verdad, yo tengo que aceptarlo. Fue una actividad que vinimos aquí a San José, en un lugar que yo no conocía, y Dios decidió tocarme el corazón ese día. Y yo venía en otro plan de pasear un rato, de salir de allá, y Dios hizo algo en mi vida que solo Él pudo hacer, porque Él me cambió la vida en un segundo. Hay gente que cree en eso, otra gente que no. A mí nadie me puede decir que Dios no existe porque Él hizo algo en mi vida. Después con los años me ha alejado de Dios, Él me ha vuelto a llamar, he pasado situaciones horribles y Él estaba ahí y al final de alguna manera, por lo bueno, por lo malo, Él me llama otra vez. Cuando yo veo estas conversaciones y todo, ¿verdad? Que los católicos, los evangélicos, también tengo que decirles, yo fui varios años también a una iglesia evangélica, yo le serví al Señor mucho en una iglesia evangélica y vi como Dios cambió la vida de mucha gente ahí, porque no es la gente, es Dios el que le cambia el corazón a las personas.
Y ahí voy a decir algo, ¿verdad? Que dice aquí en Lucas 6:43 en adelante, que dice, no hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas en las zarzas. O sea, al fin y al cabo, esa fe que alguien tenga, eso se va a reconocer porque lo que la gente haga, sea católico, sea evangélico, por lo que hagan, no por lo que digan, es donde se ve esa fe. Y también en Efesios 2:8 dice, eh, somos hechura, bueno, que uno es salvo por obras, ¿verdad? No es salvo por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y aquí hay una muy importante en Corintios 1, en 12 del 2 al 4 dice, por tanto, os hago saber que nadie habla por el Espíritu, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, nadie que hable por el Espíritu puede llamar maldito a Jesús, así literalmente. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces uno tiene que abrir un poco la mente y el corazón. Dice, si alguien está aceptando que Jesús es su Señor y lo está confesando, y las obras de esa persona lo están reflejando, eso es por el Espíritu Santo, nadie lo puede hacer. Porque ¿qué le decían a Jesús? Usted echa fuera demonios porque usted es del demonio. Y él decía, es que un reino no puede levantarse contra sí mismo, ¿verdad? Y Jesús decía, el que no está en contra mío está conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Hay gente que está trabajando con diferencias en sus creencias y un montón de cosas, pero al fin y al cabo esas obras, ¿verdad? Porque también, voy a decirlo así, literalmente, perdón si hago alusión a algo de lo que dijeron, pues digamos, yo podría decir, es mentira que el tiempo en el que yo fui a la iglesia evangélica me enseñaron que solo por fe soy salvo. Digamos, este montón de cosas que yo aprendí porque yo era muy fiebre para leer, para pedirle a Dios, para meterme con Él, así literalmente mi pan era la palabra de Dios. Yo fui aprendiendo cosas que se conectan unas con otras. El árbol se conoce por su fruto. Mi fe sin obras es muerta, eso es muy claro, mi fe sin obras es muerta, ¿verdad? Y un montón más de palabras que hay que conectan esto, ¿verdad? Otra que dice, pero dice en Santiago 2, si alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿verdad? Entonces la fe y las obras están conectadas, ¿por qué? Porque cuando Jesús hace el cambio en el corazón de alguien, es inevitable que se vea lo que él está haciendo. Digamos, cuando Dios toca el corazón de alguien, es imposible que ese corazón no actúe diferente como lo estaba haciendo. Entonces, esto me conmueve un montón porque me levanta entre amor y odio en muchas cosas, por decirlo de forma figurada, ¿verdad? De que yo digo, y perdónenme todos los que están aquí, pero yo digo, a veces los católicos y los evangélicos son la misma cosa, ¿verdad? En vez de luchar por ese amor de Cristo, ya la palabra es como una pelea ahí entre ellos, y yo sé, hay que defender su fe, y por eso este curso es muy importante, ¿verdad? Porque si alguien quiere defender su fe, tiene que saber por qué está creyendo en eso. No es una fe ciega ahí que creo, no, sino que Dios es un Dios de sabiduría, ¿verdad? Él es la fuente de la sabiduría. Entonces es, ¿verdad? Como decían al principio, profundizar cada quien, pero sí saber que Dios no se va a contradecir, ¿verdad? Y yo creo que Él cuando nos dio la salvación a todos los gentiles, porque el pueblo de Dios son los judíos, y cuando Él nos dio la salvación a los gentiles, Él ya sabía que estas cosas iban a pasar. Él ya no sabía, o sea, su amor y su gracia es tan grande que él sabía que hasta inclusive entre nosotros nos íbamos a agarrar porque unos iban a creer algo y otra gente no. Y bueno, para finalizar nada más, que esto sí es muy hermoso y eso se los diría, de verdad, guárdenlo porque no sé si lo han leído y eso a mí me cambia el corazón cada vez que lo leo, es en Santiago 1, 26-27, que dice, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y dice el 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, ¿cuál es la verdadera religión? Ayudar a los que necesitan y guardarme sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. Entonces, bueno, era el comentario que quería decirles, de verdad. Yo en realidad creo que somos cristianos, somos hermanos y hay cosas en las que estamos de acuerdo y otras no, pero yo creo eso, ¿verdad? Que
Cuando Dios hace algo en alguien, se nota. Y yo creo que esas obras, ¿verdad? Tienen que reflejar el amor de Dios, porque un cristiano que le dé asco acercársele a alguien, un cristiano que hable de los demás, ¿verdad? No va a perder estoy seguro que Dios no le va a quitar a uno la salvación por eso, pero va a tener uno que pasar por pruebas duras en la vida para poder cambiar eso, porque Dios al que ama disciplina, ¿verdad? Porque es así, si uno no se acerca a Dios por las buenas, como Él lo hizo así, en algún momento en mi vida, cuando tenía 18 años, por puro amor y gracia, me volvió a Él. Y cuando yo me alejé de Él, otra vez me llamó un par de veces y la última donde yo me volví a acercar a Él ya no fue con, venga, mi chiquito, te amo, no fue, ahora sí lo disciplino y pase por lo más duro que usted ha pasado en su vida para que sepa que yo soy Dios, que no lo voy a dejar, pero lo amo tanto que lo disciplino. Entonces, eso era lo que quería decirles. Muchas gracias, don Jorge. Muy bello. Las citas muy atinentes al tema, ¿verdad? Para darle la palabra a doña Mariela, nada más aclarar o complementar un poco lo que decía don Jorge. En el tanto que la apologética o la defensa de la fe, y creo que lo decimos al principio, no es para agarrarse a biblazos, no es para decir yo gané. No, hombre, eso no, ahí no está el espíritu, porque el espíritu es unidad, ¿verdad? Pero como católicos tenemos la obligación, y el que está confirmado tiene la obligación, el catecismo lo dice en el sacramento de la confirmación, que tenemos la obligación de defender nuestra fe con palabras y con testimonio. Pero defender la fe no es mostrar que tengo razón, sino es cumplir lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, 28, ¿verdad? Que dice, id a predicar a todo el mundo. Y tenemos esa misión de ir a predicar a todo el mundo y a todos, y acercar a todos a la iglesia de Cristo, inclusive aquellos cristianos que no están en la iglesia de Cristo. Porque la apologética es un acto de amor, como las obras de misericordia dice, debemos corregir al que yerra en el amor. Si mi afán es demostrarle al otro que yo tengo la razón, estamos equivocados. Si mi afán es humillar al otro, o si mi afán es demostrarle que yo sé mucho, estamos equivocados, porque estás mostrando tu soberbia, no a Jesús. Pero si tu afán es ver a aquel hermano junto a ti, arrodillado en la Eucaristía, frente a Jesús Eucaristía, si esa es tu misión, estás bien. Porque al final eso es lo que buscamos, y lo que se debe buscar es buscar a todos aquellos cristianos que no reconocen a Cristo en la Eucaristía, ¿m? Que algún día estemos todos juntos adorando a Jesús Eucaristía. Ese es básicamente la misión que se tiene un apologista. Es que aquel hermano que ama mucho a Dios, porque no lo vamos a negar, que ama mucho a Dios. Jorge Loring decía algo muy interesante, padre Jorge Loring, que paz descanse. ¿Ustedes creen que un católico, porque está en la iglesia católica, es bueno? No. Pueden haber un montón de malos católicos que están en la iglesia de Cristo, pero son malos. Y afuera hay muchos hermanos que están en sus iglesias que son buenos cristianos, pero no están en la iglesia de Cristo. Eso pasa, ¿verdad? No porque yo sea católico o no porque yo estoy en la iglesia católica, eso me hace bueno. No. Desgraciadamente, y debemos reconocer que tenemos en la iglesia un montón de hipócritas, ¿verdad? Que no reflejan el amor de Cristo en sus vidas. Hipócritas. Y creen que esa frasecita que no me gusta, el que reza y peca empata. Eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, vamos, lo que queremos y la misión es acercar a aquel que tiene buena intención, acercar a aquel que verdaderamente ama a Cristo, pero no está en la iglesia de Cristo, ¿verdad? San Agustín decía, debemos decir la verdad con amor, pero no podemos faltar a la verdad en nombre del amor. Repito, debemos decir la verdad con amor, pero no podemos faltar a la verdad en nombre del amor, porque estaríamos fallando. Entonces hay que decir la verdad con amor, y la verdad es que Jesucristo fundó
una sola iglesia y que en esta iglesia tiene 7 sacramentos y que en esta iglesia tenemos el sacramento de la confesión para poder perdonar, para que Cristo, para que el sacerdote en nombre, en persona, en Cristi, nos perdone los pecados, que tenemos a Jesús en cuerpo, sangre, alma, divinidad, todos los días en la Santa Iglesia, y usted puede ir a ver a Jesús. Voy a hacer una frasecita de un cantante no católico que canta muy bonito. No sé, ¿verdad? No lo conozco, pero canta muy bonito, que decía, aunque mis ojos no te puedan ver, ¿verdad? Pero tú estás aquí. Eso no es cierto. Mis ojos sí pueden ver a Jesús y está en el sacramento de la Eucaristía. Ahí está Jesús sacramentado. Ahí está Jesús. Sí lo puedo ver, sí lo puedo palpar. Se hace uno conmigo. Qué hermoso. Y la idea es que todos los cristianos algún día puedan ver y puedan disfrutar y deleitar lo que tú y yo tenemos el honor inmerecido de hacer, que es estar con Jesús de Eucaristía. Bueno, ¿alguien más tenía algo que conversar por ahí? Creo que Pau tenía la mano Yo solo levantada, quería, yo no. Pau tenía la Bueno, mano bueno. levantada, pero ya la bajó. Yo creo que ya se arrepintió. Ah, Yo también. dale. Solo quería hacer un No, me la comentario. bajó Mariela. Ahí voy Ay, detrás de Pau. Mariela. Ay, Pau. Quería hacer un comentario y es que qué bonito cómo en el desarrollo del tema podemos como devolvernos al inicio, ¿verdad? Donde la pregunta era si los hechos eran aún no necesarios, ¿verdad? Y creo que por sus frutos los conocerás, o sea, ahí está plasmado, ¿verdad? Los hechos hablan de quién somos, los hechos, o sea, y el amor lo resume todo, ¿verdad? El amor que demostramos a nuestro Señor, el amor que demostramos a nuestro prójimo y el cómo nuestra vida es un ejemplo del amor de Dios en nosotros y ¿verdad? Y cómo lo manifestamos, como decías vos, hay un montón de católicos hipócritas, hay un montón de no católicos hipócritas y creo que a veces somos juzgados por malas experiencias que han tenido con otro tipo de católicos tibios, ¿verdad? Pero creo que al final de cuentas todo se resume en amor. O sea, si tenés amor hacia todo lo que haces, a tus compañeros de trabajo, independientemente, a ver, a mí toda la vida me han como cuestionado por qué yo pago mal con bien, ¿verdad? O por qué usted tiene que ser buena con el que es bueno con usted. Y yo, es que no me nace, o sea, yo soy yo, ¿verdad? Entonces es como eso, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Y creo que no aplica, porque si yo estoy tratando de ser un ejemplo del amor de Dios en mi vida, con mi prójimo, con mi familia, enseñándole a mis hijos eso también, no puedo ser mala con el que es malo conmigo porque estaría como teniendo una doble moral por ahí, ¿verdad? Sin embargo, comentando también lo que comentaba la hermana de que los apóstoles fallaron o lo que estamos hablando, pues a nosotros nos pasa, ¿verdad? Somos humanos y en algún momento pues hemos fallado y creo que lo importante de fallar es aprender que lo que hicimos quizás no estuvo bien. Por ejemplo, a mí eso de pagar mal, mal con bien, se me da, a mí me fluye. Yo creo fielmente en que el amor es la respuesta a todo y no me importa si la gente me hace mal, yo no tengo que devolver mal, pero creo que también aquí hay una línea muy delgada, ¿verdad? Una vez el padre me decía, usted no tiene que cargar cruces, que ya Jesús cargó por usted, tampoco tenemos que, ¿verdad? Hay que poner la otra mejilla, sí, pero bueno, también hay que guardar nuestro corazón. Entonces creo que hay una línea muy delgadita ahí, pero les voy a ser honesta, a mí algo que me cuesta y que me esfuerzo a que suceda es orar por mis enemigos, ¿verdad? Entonces, o sea, qué A difícil en todos, a ese todos. principio. A mí A me todos nos cuesta, cuesta, a sí, todos nos fue cuesta. puches, ¿verdad? Y le voy a decir, o sea, se me ha hecho más fácil servir de alguna manera o hacerle bien a la gente que me ha hecho daño que orar por ellos. Y entonces trabajo muy fuerte en eso porque reconozco mi error, digamos, ¿verdad? En ese sentido, o mi fallo. Y creo que qué bonito cómo el tema se ha ido uniendo, ¿verdad? Y ya a través de las lecturas nos queda clarísimo
que por nuestros hechos, ¿verdad? Por nuestros frutos nos conocerán, y que los hechos son importantísimos. Y creo que eso era lo que yo quería como comentar, ¿verdad? Como hacer ese nudo entre todo lo largo del tema y cómo todo va entrelazado. Muchísimas gracias. Pau, Pues yo, ok. sí, Vamos a ver, tenía varios temas y conforme iban hablando, anoté más cosas. Espero a ver que no se me olviden. Sobre los apóstoles también yo quería agregar que, o sea, qué idea más hermosa es pensar que Dios eligió a hombres imperfectos como los apóstoles, porque son nuestros hermanos mayores, nos ayudan a ver que aún en medio de esa imperfección, nosotros también podemos llegar a ser santos, porque qué tal que hubieran sido tan perfectos que nosotros decimos, ¿y cómo lo vamos a lograr nosotros? Pero no, son un ejemplo a seguir, porque la santidad no se trata de no caer, sino de levantarse y seguirse dejando transformar por Dios. También que recordemos que, como dice la Biblia, te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en nuestra debilidad. A veces, para la hermana que estaba pasando una situación difícil, los desiertos no son que Él no nos quiere, los desiertos son que Él nos está buscando y nos está haciendo querer que regresemos a Él, quiere hablar con nosotros y a veces solo se puede hacer uso de un desierto para podernos acercar de nuevo a Él. Luego, otra cosa es que definitivamente, o sea, ahora que estábamos leyendo Romanos 10:9 y que leía esta Biblia donde habla de creer en Jesús y que ya con eso, ¿verdad? Basta. Y es que, claro, tiene todo el sentido. Si yo creo en Jesús, implica que sigo lo que Él enseñó. Sería como yo estoy enferma, voy al doctor, creo que el doctor me puede salvar, pero no sigo su receta médica. Entonces, no estoy creyendo en el doctor. Entonces, básicamente es como escudriñar, ¿verdad? Y no solo quedarme con él. Ay, creo, sí, yo sé que existe y ya. No, si yo creo, cumplo lo que él dice. ¿Y qué es cumplir lo que él dice? Efectivamente, este, di todo lo que dice en nuestra guía de vida, ¿verdad? Y este versículo que pidió ahora Cindy, que yo tenía, y es que precisamente lo he estado leyendo mucho y me encanta que me salió esta semana y lo tocaron hoy ustedes, que es el de la vida eterna, porque yo nunca lo había analizado de esa manera. El otro día escuchaba a una persona decir si era más fácil eh, ser como cumplir, ¿verdad? Y mantenerse, ¿cómo decirlo? Como ser aceptado o cumplir la ley de Dios en la iglesia católica o en otra. Entonces decían, no, sí, ¿dónde es más difícil, verdad? Entonces, bueno, la conclusión de esta persona que estaba exponiendo era definitivamente en la iglesia católica, porque si no estás en gracia, no puedes comulgar. Y entonces ahí es donde tiene todo el sentido del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque para poder recibir la Eucaristía tenemos que estar en gracia y para poder conseguir la santidad, ¿verdad? Vamos a cumplir, o sea, ¿cómo estamos en gracia? Cumpliendo los mandamientos. ¿Y cómo alcanzamos la santidad? Cumpliendo los mandamientos. Es como que una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Luego, otra cosa es que, no sé, a ver, me queda una sensación de, yo entiendo la apologética de enseñar con amor, pero yo digo, ojo, que el amar, respetar y dialogar con humildad, que nos llama la apologética, no nos haga caer en un relativismo religioso, donde eh, aceptemos todo. ¿Por qué? Porque la verdad sí existe y la verdadera iglesia sí existe y no es cualquiera, es la iglesia católica, la que fundó Dios, la que fundió Jesús, perdón. Entonces, como decía Mariela, no seamos católicos tibios, porque esa idea de que no existe una verdad absoluta en la religión y que todas las creencias son válidas, para mí no, yo no la puedo aceptar.
creo que debemos de tener celo en nuestra fe. Entonces, nada más siento que hay como una línea muy delgada entre que ese amar y que ese dialogar con amor no nos provoque el aceptar, ¿verdad? Todo lo que nos digan. Definitivamente las obras son la manera en que demostramos lo que vivimos el evangelio, y nos lo repitió Cindy muchísimas veces y me pareció súper bonito. Y otra cosa, déjenme ver para terminar, es que también cuando hablaban de que para ser, creo que era así como para ser salvos, tenemos que leer el evangelio, ¿verdad? O saber el evangelio. Muy lindo que el otro día escuché también de la doctrina de la ignorancia invencible, donde yo se los comparto porque, ¿verdad? Como yo no sabía que existía y como la supe, digo yo, qué bonito compartirles para que también averigüen, porque ahí solo así vamos aprendiendo, ¿verdad? Tal vez algunos lo sepan, tal vez no, pero el mensaje es para quienes no lo saben. Esta doctrina habla de que quien no conoció realmente la verdad del evangelio o de la iglesia sin culpa, o sea, porque no tuvo la culpa de eso, em, puede salvarse si trata de hacer el bien según su conciencia. O sea, que también Dios, por ejemplo, una persona que está en una tribu indígena que no conoce a Dios, no conoce de Dios y no tiene manera de conseguir una Biblia ni de cómo entenderla, ¿verdad? O de cómo leer la palabra, no va a ser juzgada por no saber el Evangelio, sino que se le aplica la doctrina de la ignorancia invencible y que ahí Dios también juzga con la conciencia de la persona. Y que es completamente diferente a la apostasía, ¿verdad? Que es que sabemos la verdad y elegimos por voluntad propia irnos. Y bueno, no, yo creo que solo eso, eso Sí. era. No, gracias, Pau. Yo creo que tenemos que apuntar por ahí. Pau decía algo que sí, yo también comentaba y es muy importante lo que decía. Pongamos por ahí esa frase, ¿verdad? Se tiene que decir la verdad con amor, pero no se puede faltar a la verdad en nombre del amor. Ujú. Poner esa frase por ahí para que no se nos olvide, ¿verdad? Hay otra Y cosa, ujú. Irving, después de que termines, es que me acabo de acordar. Dale. No, ya, perdón. Ya estoy. Ok, una duda que me quedó de algo que alguien comentó. Según entiendo y ustedes me aclaran, el pueblo de Dios se amplía en la nueva alianza y ahora todo es para todos los que siguen a Cristo por fe y por bautismo. O sea, los judíos eran el pueblo elegido, pero ahora el pueblo de Dios somos todos en la nueva alianza. No sé si me ayudan a aclarar eso. Bueno, yo creo que aclarando eso, creo que por ahí se conversó en el tema de antigua y nueva alianza. Dios hace su pacto o su primer pacto, que es ese primer testamento, que es el Antiguo Testamento con el pueblo judío. Eh, eh, dice la palabra de Dios que Jesús vino a los suyos y no lo conocieron, ¿verdad? A partir de ahí, el Señor Jesucristo amplía ese amor de Dios o ese pacto a los gentiles, a todos nosotros, ¿verdad? Pero hay un gran error ahí y ahí tenemos que tener cuidado nosotros. En muchas predicaciones a veces lo he escuchado que se predica con cierto desprecio al judío, ¿verdad? Y eso es un error, ¿verdad? El pueblo judío es el primer pacto. Dios hizo su primer pacto con el pueblo judío, ¿ok? Y Dios no muta, no cambia, no se transforma, Él no miente. Él no es como nosotros, que entonces hoy sí, pero mañana no, ¿verdad? Entonces, Dios sigue amando a su pueblo judío, eso no cambia. Ahora bien, ¿verdad? Dentro de la enseñanza de la nueva iglesia cristiana, se entiende que tanto al judío como a los
a los otros cristianos, como aquellos que dice Pau, que están allá en la selva amazónica, que no escucharon a Dios, ¿verdad? Todos, hasta nosotros mismos que estamos en la iglesia de Cristo, todos van a ser medidos ¿en qué? En el amor. Todos. Al final todos vamos a estar medidos por la varita o por la regla del amor, ¿verdad? Hay que tener cuidado con otra cosa. El Señor dice, al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Nosotros tenemos todos los medios salvíficos. Usted y yo tenemos todos los números de la lotería para salvarnos, ¿verdad? Entonces, así como Dios nos da, nos va a pedir. El católico tiene una gran responsabilidad. Yo concuerdo con lo que decía Pau. ¿Es más fácil o más difícil ser católico? Es más difícil. En el sentido de que Dios a ti te da todo, pero entonces así te va a pedir. Te di todo, ¿verdad? Te di todo. Lo que no tiene el cristiano no católico, el que no tiene el muchacho aquí que está en la selva indígena, que no tiene el judío. A ti te di todo, todo, ¿verdad? ¿Y qué hiciste con eso todo que te di? ¿Verdad? ¿Aprovechaste los medios salvíficos que te di, que son los sacramentos? ¿O nunca te confesaste? ¿Aprovechaste hacerte uno con Cristo y tendrás vida eterna? ¿O la Eucaristía la diste por desechada? Un católico protestantizado. Entonces, hay que tomar en cuenta esta realidad, pero al final todos vamos a ser medidos en el amor, ¿verdad? Evidentemente, por eso hay un estado donde se muestra la misericordia de Dios, que es el estado del purgatorio. Y eso existe. Y el purgatorio no es un castigo, más bien es una muestra tan grande de misericordia de Dios, porque al cielo no entra nada impuro. Entonces tenemos que purificarnos. ¿Dónde? En el purgatorio. ¿Quiénes llegan al purgatorio? Todos en cuanto a, de acuerdo a su medida del amor, pues habrá que purificar cosas, ¿verdad? ¿Quiénes estarán más o menos en el purgatorio? Bueno, por ahí escuchaba un sacerdote que decía que nosotros como católicos deberíamos orar por aquellos hermanos conocidos protestantes que murieron, porque sus hermanos protestantes no van a orar por ellos. Entonces van a estar en el purgatorio y nadie va a orar por ellos. Entonces, si tú tienes y conoces a algún hermano no católico que murió, ora por él, ora, porque tal vez sean las únicas oraciones que va a tener él en el purgatorio, las tuyas, ¿verdad? En cambio, nosotros tenemos aquí la gran bendición que si hoy yo me muero, sé que voy a tener un montón de hermanos que están orando por mí, ¿verdad? Entonces, vean las bendiciones que tenemos en la Iglesia Católica y eso es algo hermoso. No sé si alguien más tenía alguna consulta, duda o no sé, o Pau, no sé si quedamos. Hay algo importante también que quería comentarles. Con esto yo ya cierro, porque es que yo hablo mucho, por eso nunca me conecto. Seguro los aburro. Pero nada más algo importante que se vino ahora que estaban conversando. Piensen una cosa, ¿qué diferencia tiene un creyente con un no creyente en cuanto a esta vida en la que estamos? El creyente sufre con la muerte de sus seres queridos, el ateo también. El creyente tiene problemas económicos, los ateos también. El creyente tiene problemas familiares, de pareja, a veces se siente solo, el ateo también. O sea, los problemas no se quitan si yo no creo en Dios. Ni vienen si yo creo en Dios. Todos los tenemos. En esta vida todos sufren, los ateos y creyentes, todos sufrimos. Pero ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia la encontramos en Romanos 5:5. Romanos 5:5 dice, la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esperanza viene de esperar. La gran diferencia es que cuando tú y yo sufrimos, cuando tú y yo se nos muere un ser querido que amamos mucho y nos duele en el corazón y lloramos amargamente, cuando tú y yo tenemos un problema financiero y no sabemos qué hacer, cuando tenemos un problema con nuestros hijos, cuando tenemos un problema con nuestra esposa, cuando tenemos problemas en el trabajo, qué sé yo, tantas cosas que podríamos aquí enumerar y no terminamos en esta vida. Cuando tú y yo enfrentamos una tribulación, nosotros esperamos en Dios. Nosotros tenemos esa esperanza en Dios.
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y esa esperanza en Dios es la que nos hace a nosotros salir adelante, ¿verdad? Y lo cierro con un ejemplo práctico. Mi esposa le mataron al hermano. Cuando el hermano tenía 20 años, lo asesinaron. Y mi esposa iba a la psicóloga del Poder Judicial de aquí de Costa Rica porque ellos tienen profesionales para tratar a los familiares de personas que han sido asesinadas. Y la psicóloga la atendió y una de las citas le dijo a mi esposa, disculpe, doña Stephanie, ¿usted es creyente? Y mi esposa le dijo, sí. Y ella le dijo, se nota. Y es muy interesante porque ella tiene, esto no es teoría, es práctica. Esta psicóloga atiende miles de personas con la misma situación, una muerte trágica de un familiar, a miles. Y ella, desde su práctica, no desde la teoría, le dijo, se nota porque he visto que las personas creyentes logran salir adelante más fácil que las personas no creyentes, ¿verdad? Las personas creyentes se quedan en el círculo del duelo. Las personas creyentes logran salir adelante. Se nota que usted es creyente. Eso es una realidad práctica de lo que dice la Escritura. La esperanza no falla. El esperar en Cristo es lo que nos hace la diferencia en medio de una tribulación. Y eso es lo hermoso de creer en nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, quería dejarlo por ahí, porque también es importante dentro de esto de la fe y obras, ver para qué la fe. ¿Para qué? Sí, sufro igual, tengo los mismos problemas, ¿para qué la fe? Bueno, esperar en el Señor hace la diferencia. Y ahora sí me callo, Cindy, más bien, muchísimas gracias por la No, hombre, paciencia. gracias a usted. Que Dios me los bendiga a todos. No sé si alguien tiene alguna más, pues ya van a ser las 9. Hermanos, ¿alguno tiene alguna consulta adicional, algún comentario para ya ir cerrando? Antes de que alguno levante la manita, yo quería decir algo también. Ahora que don Jorge estaba diciendo lo de, bueno, que estuvo un momento en la iglesia evangélica, ¿verdad? En una iglesia evangélica y demás, y que se predicaba también el tema de las obras y todo. No sé si al principio cuando vieron la presentación que yo les mostré, ¿verdad? Esto de que la doctrina solo fe es una doctrina de Lutero, ¿verdad? Nosotros no les estamos diciendo a ustedes que todas las iglesias evangélicas lo predican. O sea, en ningún momento estamos diciendo eso, ¿verdad? Evidentemente, estamos diciendo que, no, tampoco estamos diciendo que todas las iglesias protestantes lo predican, porque en efecto tampoco estamos asegurando que es así. Y hermanos, o sea, nosotros aquí en este curso apologética no venimos a juzgar a las personas. Nosotros sabemos, y quien más que yo lo sé, que los hermanos protestantes o hermanos separados, hay muchos hermanos que son muy, muy buenos, o sea, hay personas muy buenas digamos, que yo, que tengo muchas amistades dentro de la iglesia mormona, digo, si esta persona fuera católico, fuera un católico excelente, ¿verdad? Porque hay gente muy buena y nosotros aquí no estamos juzgando, digamos, a ninguna persona, aquí nosotros estamos aprendiendo a defender nuestra fe, y no a juzgar a las personas. Y por eso es que, creo que era Paola que decía, ¿verdad? Qué difícil que es, ¿verdad? Y yo ahora les decía, o sea, sí es cierto, ¿verdad? El amor al prójimo no es fácil. De hecho, yo siempre, como les decía ahora, vacilo y digo, es que el prójimo no se deja querer. En realidad es complicadísimo y obviamente la diferencia es que nosotros tenemos que perseverar hasta el final, como lo hicieron también los apóstoles, como explicaba Irving ahora, ¿verdad? Pedro y Santo Tomás, todos los apóstoles dudaron, nosotros vamos a dudar. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos que perseverar, que tenemos que mantenernos en oración, que tenemos que buscar, ¿verdad?, del Señor para que podamos perseverar hasta el final y no perder la esperanza. Entonces eso era algo que yo quería aportar. Doña Rosibel, tiene la manita levantada, adelante.
Ahora sí, disculpe. Sí, bueno, ya un saludo ya para que se vayan a descansar. Me han enriquecido mucho los comentarios, de verdad. Yo soy, pues, yo soy un caso porque siempre tengo buenos propósitos y al final de ahí no se me cumplen. Y siempre me siento a veces mal conmigo mismo porque tal vez yo me pongo pretextos de que no me alcanza, de que no sé por qué el día se me va, ¿verdad? Pero de veras que se ha enriquecido mucho este chat, al menos hoy. Gracias a don Irwin, gracias a usted, Cindy, y a las otras personas que aportaron desde una perspectiva muy espiritual, ¿verdad? Yo debo reconocer que me propuse empezar a leer la palabra del Señor en enero y de veras empecé, pero ya me quedé varada. Y eso yo digo, ay Dios mío, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué? Porque, claro, hago otras cosas, hago la novena, estoy en muchas cositas, ¿verdad? Pero yo no sé, a veces decía era un día no de 24 horas, sino de 48. ¿O será que soy, no sé, una persona desorganizada en ese aspecto? Pero les quería agradecer porque aprendo mucho de todos. Que Dios me los bendiga. Y bueno, a la distancia un abrazo. Y que sigan así, aportando. Muchísimas gracias, doña Rosibel. Hermanos, ¿alguno más o si no para ir cerrando? Bueno, entonces, bueno, agradecerles de verdad por haber estado todo este tiempo aquí conectados con nosotros, por la paciencia. Es la primera vez que oigo este tema, entonces de verdad muchísimas gracias por la paciencia y a Irwin de verdad por todo el apoyo. Recordarles que ahorita que termine en la clase les pasamos la presentación, ¿verdad? Mañana les voy a estar pasando la tarea, el video se les va a estar pasando apenas Alonso lo tenga listo y cualquier consulta, cualquier duda que tengan, la pueden hacer por el chat sin ningún problema o me pueden escribir por el privado sin ningún problema. Recordarles que todas las tareas están abiertas por si alguno necesita ponerse al día, no se han cerrado las fechas, entonces lo pueden hacer. Nuevamente agradecerles y Irwin, aprovechando que estás aquí, ¿nos quieres regalar la última oración, por favor? Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Santo, gracias. Gracias, oh Señor, por esta hermosa noche, por permitirnos hacer iglesia aquí en medio de esta virtualidad, pero hacer iglesia, estamos unidos en ti, Señor, y por ti. Gracias, Señor, por esta noche, por ayudarnos a aprender un poquito más de tu iglesia, de tu amada iglesia, tu esposa, la iglesia. Gracias, oh Jesús, porque nos permites hoy tener vida, tener entendimiento, inteligencia y voluntad de querer aprender. A ti, Santísima Madre, te pedimos que sigas intercediendo por este curso para que podamos acercarnos todos más a Cristo, para que podamos acercarnos más todos a la iglesia y poder amarla más, a esta madre iglesia que tu Hijo nos ha dejado. Gracias, mamita María, porque sabemos que podemos recurrir a ti para intercesión. Tú nos amas. Jesús nos dejó a ti en la cruz como madre. Espíritu Santo, Santo Espíritu de Dios, en esta noche queremos que nos poseas, que estés con nosotros, oh Santo Espíritu, que podamos tener un feliz descanso contigo, con nosotros, oh Santo Espíritu. Y todo esto lo pedimos con la oración que nuestro hermano Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén, amén y amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Gracias. Bendiciones a todos. Descansen. Buenas noches. Buenas noches.